Señor, te damos gracias, Padre, y te bendecimos en esta hora, Jesús. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder hoy reunirnos, de poder hoy, Señor, levantar nuestra voz a ti y proclamar que tu nombre es grande, que tu nombre es poderoso, que tu nombre es glorioso y maravilloso, Señor. Hoy bendecimos el nombre del Señor Jesucristo y declaramos en este día que su palabra es vida en nuestra vida y creemos, Señor, que en esta hora nos unimos a esos coros celestiales que adoran y bendicen el nombre del Señor Jesús. Gracias te damos, Padre. Hoy presentamos nuestra vida ante ti. Hoy presentamos todo nuestro ser delante de tu presencia. Y te pedimos, Señor, que nos limpies de todo pecado, de toda iniquidad, de todo lo que haya en nosotros que impida hoy el fluir de tu Espíritu Santo. Ábrenos el corazón para la palabra, para lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pedimos, Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, que tu nombre, Señor, sea levantado en alto, Señor. Te damos gracias y te pido, Señor, que en esta hora, Dios, mientras que la palabra es predicada, mientras que anunciamos las buenas nuevas, haya salvación, haya bendición, haya vida eterna, haya liberación, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque para ti no hay impedimento, para ti no hay obstáculo de tiempo, Señor, de espacio. Tú eres soberano, tú eres omnipresente, omnisciente, Señor, tú eres eterno, tú nunca cambias, Señor, y lo que tú prometiste lo cumples, Señor, porque tú no mientes ni te arrepientes, Señor. Gracias te damos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, qué bendición en este día es poder llegar hasta sus casas, hasta sus hogares. Y gracias por permitirnos un día más, una semana más, poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor porque día tras día estamos viendo cómo su gracia, cómo su amor, cómo su bondad nos acompaña. Y así como Él prometió que todos los días iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, pues lo estamos viendo y es una gran bendición. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes. Y qué tal si usted comparte este enlace con sus contactos, con sus amigos, y yo sé que si usted lo hace, la palabra de Dios va a correr y el Señor lo va a bendecir, porque vamos a cumplir con esa gran comisión de ir y predicar las buenas nuevas a todas las naciones. Así que compártalo y yo sé que el Señor le va a bendecir. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una palabra y continuar. La semana pasada hablamos acerca de que somos iglesia. Hoy quiero continuar con esta serie, así que quiero que venga conmigo a la palabra y juntos estudiemos la poderosa palabra del Señor. Entonces te voy a invitar a Mateo capítulo 16, versículo número 18. Y escuchen lo que dice la palabra del Señor. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oiga, este versículo es muy revelador y es fascinante, porque un día el Señor Jesús, cuando le pregunta a los discípulos y le dice: ¿quién creen ustedes que la gente dicen de mí y qué creen ustedes? Entonces dice la palabra que empezaron a hablar, a decirle: Señor, dicen que tú eres alguno de los profetas, otros dicen que eres Juan, otros que eres Elías. Bueno, y el Señor le dice: ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Y el Señor Jesús les hace esta pregunta y Pedro le contesta. Y Pedro dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le da una respuesta a Pedro, o le exalta esas palabras que él dijo con este versículo. Y dijo: wow, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso este versículo 18 dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Era la confesión de Pedro. Cuando Pedro dijo:
que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Y el Señor dijo, sobre esa confesión edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Saben ustedes que la palabra iglesia viene de una palabra griega que significa, se pronuncia eclesía, y significa, oiga bien esto, llamar fuera de? Oiga, la palabra iglesia viene de una palabra griega que es eclesía, y eclesía significa llamar fuera. Esta palabra se refiere o se usa para cualquier tipo de reunión o asamblea. En otras palabras, es una reunión de personas que han sido llamadas. Por eso es que la palabra iglesia significa eso, una reunión de personas que han sido llamadas. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en una serie que la hemos titulado Somos Iglesia. Y cuando digo que somos iglesia, es que tenemos que tener la importancia y conocer qué es la iglesia, quién es la iglesia. Porque por muchos años, como lo decíamos la semana pasada, nos han enseñado que la iglesia es un auditorio, es una catedral, es una bodega. Bueno, pero la iglesia no es eso. La iglesia son un conjunto de personas que han sido llamadas ¿para qué? Para reunirse. Amén. A reunirse y estar ahí en asamblea buscando al Señor. ¿Saben ustedes que la iglesia es tan importante que por ella murió Jesús? El Señor Jesucristo murió por la iglesia. Y por eso, si no fuera importante, yo creo que el Señor nunca hubiera muerto. Por eso es que hay gente que hoy, y eso lo decía también estos días, ahora que se está hablando de reapertura de los negocios, del comercio, del sector turístico, también se está hablando en muchos lugares de Colombia y aún del mundo, hablando de la reapertura de iglesias. Y entonces muchos dicen, ¿y para qué? Si la iglesia no es importante. Y cuando la gente dice eso, que la iglesia no es importante, yo digo, es tan importante que Cristo murió por ella. Si la iglesia no fuera importante, yo no creo que el Señor Jesús hubiera entregado su vida en la cruz. Pero acuérdese que el Señor Jesús no entregó su vida en la cruz, no murió por un local, por una sinagoga, por una catedral, por un auditorio. El Señor murió por su iglesia. Y vamos a descubrir que la iglesia somos nosotros. Entonces quiero que venga al libro de Efesios en el capítulo número 5, el versículo 25 al 27. Y aquí vamos a encontrar tres aspectos que son muy relevantes e importantes en este tema. Entonces dice de esta manera el apóstol Pablo, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el contexto está hablando aquí del hogar, del matrimonio, y coloca el hogar y lo compara con la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y el versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oiga bien lo que dice acá, que el Señor Jesús nos amó, o amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Y estos versículos nos muestran tres aspectos que están aquí. ¿Y cuáles son? Dice que Él la santificó. ¿Cuál más? Para que sea gloriosa, y lo tercero es para que no tenga mancha ni arruga. Y quiero que estudiemos estos tres aspectos que el apóstol Pablo nos muestra en esta carta a los Efesios, donde nos da el por qué el Señor Jesús amó tanto la iglesia. Y quiero seguir aclarando que la iglesia no es una bodega, no es un auditorio, no es un local. La iglesia es un grupo de personas llamadas
llamadas a reunirse. Y por eso es que el Señor dijo que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces mire que la iglesia no son ladrillos. La iglesia somos aquellas personas que hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador. Entonces Él dice que para santificarla, que Cristo amó tanto la iglesia que la amó para santificarla. Y dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oiga bien, ¿cómo el Señor quiere que sea la iglesia? Oiga, santa y sin mancha. Entonces vamos a estudiar estos 3 aspectos que nos dice el apóstol Pablo acá. Y número 1, ¿cuál es el primero que dice? Santificarla. Y aquí está hablando de santificación. ¿Qué significa la palabra santificación? Santificación significa estar separado para Dios. Saben ustedes que la Biblia habla mucho de la santidad, y por eso cuando uno escucha la palabra santificación, uno hay veces se imagina no sé, una cantidad de cosas, pero no lo que significa, porque significa estar separado para Dios. Y quiero que venga conmigo al Salmo 93 en el versículo número 5, y mire lo que dice, porque la palabra habla mucho de la santidad y de la santificación. Entonces dice el Salmo 93, 5, dice, la santidad conviene a tu casa. Oiga, ¿qué es lo que conviene a la casa? La santidad. La santidad, dice la palabra, que conviene a la casa de Dios. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 14, mire lo que dice aquí el autor a los hebreos. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y por eso es que dijo el salmista que la santidad le conviene a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y a mí me gusta esto porque muchas veces la gente piensa que nosotros vamos a ver al Señor porque hagamos obras de caridad, porque seamos buenas gentes. Y la palabra dice que es con santidad. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y la palabra santidad es separados, óigame bien, para Dios. Entonces vamos a seguir mirando aquí lo que esto significa. Entonces la santidad es la conducta que caracteriza a los que han sido separados para Dios. El Espíritu Santo es el que hace la obra de santificación en nuestras vidas. Entonces, observemos aquí ahora en un versículo que les voy a decir la palabra santificación y santidad. Quiero que mire Hebreos capítulo 7, versículo 26. Y aquí está hablando del Señor Jesús. Y vamos a observar dónde está la palabra santificación y santidad. Mira lo que dice Hebreos 7, 26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, oiga, santo, inocente, sin mancha. Y aquí viene la palabra santificado, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces la santificación es estar apartados del pecado. Y saben ustedes que la santificación es un proceso diario y continuo. ¿Y cómo nosotros conseguimos esa santificación o esa santidad? Muchas personas creen que la santidad o la santificación se consigue, no sé, yéndose para una montaña o metiéndose debajo de alguna mesa y no mirando a nadie o no hablando con nadie. Pues no, señores, la santificación se consigue estando
todos los días expuestos a la palabra de Dios. ¿Sabe que nosotros debemos buscar a Dios todos los días en su palabra? Nosotros debemos leer la Biblia. Por eso es que un cristiano que no lee la palabra, mi hermano, yo siempre digo, va a ser un cristiano derrotado. Hoy día nosotros encontramos muchos cristianos en depresión, encontramos cristianos viviendo vidas derrotadas, vidas fracasadas. Ojo aquí, que yo no estoy diciendo que no pasan por pruebas o que no van a pasar por dificultades. Lo que yo estoy diciendo es que muchos que viven unas vidas derrotadas están atados al pecado, atados a muchas cosas de este mundo. ¿Y sabe por qué? Porque no leemos la palabra. Pero si nosotros nos exponemos a la lectura de la Biblia todos los días, todo el tiempo, la palabra, nosotros vamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo empieza a santificarnos. ¿Por qué? Porque vamos adquiriendo conocimiento de la palabra. Y acuérdese que la palabra del Señor nos dice claramente que cada día, cada mañana debemos meditar en ella y nunca apartarnos ni a derecha ni a izquierda de lo que está en ella escrita. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y prosperemos. Entonces ahí es donde viene ese proceso de santificación que es diario. ¿Y cómo lo conseguimos? Exponiéndonos a la palabra de Dios todos los días. Lo segundo que dice aquí, el segundo aspecto que habla acá el apóstol Pablo, es que la iglesia debe ser gloriosa. Y mire que aquí me gusta esta palabra gloriosa, porque resulta que esta expresión nos habla de belleza, nos habla de hermosura. Entonces, ¿qué dice? Que la iglesia debe ser hermosa, gloriosa. Y vuelvo y aclaro, no estoy hablando de un auditorio, no estoy hablando de un local o de un salón. Sí, ese lugar tiene que ser lindo, porque yo creo que nosotros tenemos que hacer un lugar físico hermoso, que le agrade a las personas, un lugar limpio, un lugar cómodo, que tenga baños cómodos, que todo sea primoroso. Pero aquí, cuando la palabra nos está hablando de gloriosa, no está hablando de el lugar, y con esto no estoy dando pie a que tengamos lugares sucios o lugares mal construidos o ahí cualquier cosa, porque hay gente que dice, no, para Dios, yo lo hago para Dios. No, eso no quiere decir que vamos a ser mediocres. Yo creo que tenemos que esforzarnos. Miren, nosotros hace un tiempo estamos en un proceso de construcción y llevamos varios años construyendo nuestro auditorio, porque desde que Dios nos dio una propiedad de 320 metros cuadrados, hemos venido trabajando como el Señor nos ha ido dando, y estamos construyendo un lugar primoroso. ¿Sabe por qué? Porque hace muchos años Dios nos dio una palabra y nos dijo que ese lugar representaba nuestra condición espiritual. Yo me acuerdo hace varios años, hace por ahí unos 10, 12 años o un poquito más, que Dios nos dio esa palabra y nos dijo que nos iba a dar una propiedad que íbamos a tener que tumbar, botar, sacar basura, porque esa iba a ser nuestra condición espiritual. Y sabe que cuando nosotros llegamos a esta propiedad donde actualmente nos reunimos como iglesia, nosotros hemos tenido que botar, sacar escombros, botar tierra, basura, y todavía llevamos años botando y sacando, y hemos ido embelleciendo el lugar, porque esa es una condición espiritual nuestra. Pero cuando la palabra nos habla y nos dice que sea gloriosa, entonces está diciendo que sea bella, que sea hermosa. ¿Y de qué está hablando? De la iglesia. Y acuérdese que la iglesia es ¿quién? Aquellas personas que han sido llamadas, oiga bien, de afuera, para que entren y se reúnan. Entonces, ¿cómo Dios quiere que sea la iglesia? Hermosa. Diga conmigo, bella, gloriosa. Amén. Así tiene que ser. Entonces, tiene que ser hermosa. Y mire cómo dice en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 16, el versículo 14. Y mire lo que dice acá: y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura.
porque era perfecta a causa de mi hermosura, que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Que la iglesia es hermosa y tiene un renombre porque el Señor fue el que colocó su hermosura en ella. Entonces mire que la iglesia debe ser hermosa. Entonces quiero que miremos otro versículo que está en el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 6, el versículo 10. Y mira lo que dice acá: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como un ejército en orden? Y aquí está hablando el Señor de la iglesia. Oiga bien, ¿de qué está hablando? De la iglesia. Y pregunta, dice: ¿quién es esta que sale en orden, que está esclarecida como el sol, imponente como un ejército en orden, hermosa como la luna? Oiga bien esto, que se muestra como el alba. Y aquí está diciendo que es la iglesia. Y yo creo que la pregunta que nosotros nos hacemos hoy es, entonces, ¿por qué se oyen tantos escándalos y por qué se oyen tantas cosas no tan buenas de la iglesia? Porque yo soy consciente que muchas veces se oye malas cosas de la iglesia. Hay gente que dice: no, es que en la iglesia me fue mal, es que son hipócritas, es que son mentirosos, o presté un dinero, no me lo pagaron, es que la iglesia me quitó a mi familia, me quitó a mis hijos. Y muchas veces hay gente que dice: no, es que esa iglesia, desde que está ahí enseguida de mi casa, es bullosa, es escandalosa, perturba la paz y la tranquilidad de la vecindad, del barrio. Y bueno, y se oye tantas cosas. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué nosotros muchas veces oímos hablar tan mal de la iglesia? Y cuando hablo de esto no me estoy refiriendo a MDS, estoy hablando en general, porque muchas veces se oye tantas cosas tan malas de la iglesia, tanto que hoy día, cuando vuelvo y lo digo, que se escucha hablar de reapertura de iglesias, la gente dice: ¿y eso para qué? ¿Eso para qué sirve que se abran las iglesias? Eso no sirve para nada, para orar o para buscar a Dios. Yo puedo hacerlo en mi casa. Y yo le digo: eso es verdad. Usted puede buscar a Dios en su casa, y es más, debe hacerlo. Pero la palabra del Señor nos muestra que debemos reunirnos, debemos ir a un lugar donde estemos todos juntos como iglesia. Entonces, ¿por qué, si la iglesia debe ser gloriosa y hermosa, por qué entonces se oye tan malos testimonios? ¿Por qué entonces se oye cosas tan malas? ¿Sabe por qué? Y yo creo que esta es una respuesta: porque se nos ha olvidado, o nunca hemos sabido, que nosotros, cada uno, somos la iglesia. Siempre se nos dijo que la iglesia era un auditorio, una catedral, una sinagoga, un local, una bodega, pero muy pocas veces nos dijeron que la iglesia somos nosotros. Entonces, cuando hablan mal de la iglesia, no están hablando mal del local, no están hablando mal del lugar donde nos reunimos, están hablando mal de nosotros. Y yo creo que muchas veces nosotros hemos sido los culpables y hemos dado pie para que lo que digan es verdad, sea verdad. ¿Por qué? Porque no hemos vivido consecuentemente con lo que dice la palabra. Entonces, la iglesia, como tiene que ser gloriosa, tiene que ser hermosa. Y quiero que usted se mire, como que usted mírese hacia adentro y usted diga: Dios mío, yo soy la iglesia, entonces yo tengo que ser glorioso, tengo que ser gloriosa, tengo que ser hermoso o hermosa, porque somos la iglesia del Señor. Entonces, pregúntese: ¿estás viviendo como iglesia? ¿O qué estás viviendo? ¿O cómo estás viviendo? Y quiero que miremos este otro versículo que es bien revelador. Y está en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, el versículo número 6. Y mira lo que dice acá. Dice: pero Cristo, óigame bien, como hijo,
está a cargo de toda la casa de Dios. Dice, nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que quién es la casa o quiénes somos la casa de Dios. Diga conmigo, yo. Ahí donde están en su casa, yo quiero que usted se ponga ahí y diga, yo soy la casa de Dios. Todos los hermanos, la iglesia, todos somos la casa de Dios. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Y a quién se está refiriendo cuando el apóstol Pablo dice que Jesús se entregó por ella y la amó, la santificó y dice y la glorificó? ¿De quién está hablando? ¿De un local? ¿Está hablando de una catedral? ¿Está hablando de un auditorio? ¿O está hablando de nosotros? Está hablando de ustedes y de mí, de los que hemos creído en Jesucristo. Entonces, ¿cómo tenemos que ser? Oiga bien, y aquí es donde entra la pregunta, ¿cómo tenemos que ser y cómo estamos viviendo? ¿Verdaderamente somos iglesia? ¡Wow! Esto es tremendo. Y lo tercero que quiero mostrarles, el tercer aspecto es, óigame esto, dice en esos versículos que leímos al inicio de Efesios capítulo 5, dice lo tercero en el versículo 27, dice, sin mancha y sin arruga. Como diría un amigo mío, lavada y planchada. Oiga bien esto, ¿cómo él va a ser con la iglesia? Dice que la iglesia sea sin mancha y sin arruga. ¡Wow! ¡Qué increíble esto! O sea, lavada y planchada. Y si usted se pone a pensar ese proceso de lavar, imagínese la ropa ahí metida en esa máquina, en esa lavadora, dando vueltas y siendo estregada, o imagínese a mano ahí estregando, y piense por un momento donde la ropa hablara. Yo creo que diría, ¡ay, no me jale tan duro! ¡Ay, no me retuerza tanto! ¡Ay, no aquí! Y eso es lo que dice la palabra, que Él va a la iglesia, la va a lavar para que no tenga mancha, y ¿sabe qué va a hacer después? La va a planchar para que no tenga arruga. Esto es increíble. Por eso es que hay gente que habla y dice, wow, pero la vida cristiana, que cuando se quiere vivir bien, es dura. Y yo le digo, es verdad. Mire, la vida cristiana es fascinante, es maravillosa. Yo nunca me arrepiento de haber entregado mi vida al Señor. Pero yo sé que el Señor nos está lavando, está quitando manchas, está quitando arrugas en nuestras vidas. Y eso duele, porque duele. Créame que el proceso que el Señor ha hecho con mi vida ha sido muy doloroso, porque me ha quitado manchas, y esas manchas, no estoy hablando de manchas en la cara, sino de pecados, de cosas que hay en nuestras vidas que tienen que ser quitadas. Y luego el Señor viene y empieza a planchar ahí, wow, para quitar esas arrugas. Imagínese la ropa. Vuelvo y llevo esta metáfora, la ropa dando vueltas ahí en la lavadora, o cuando se lava a mano ahí estregando, retorciendo, y después se tiende, se pone al sol, queda arrugada, y como si fuera poquito, empiezan a ponerle una plancha caliente encima para quitarle las arrugas. ¡Wow! Imagínese donde la ropa hablara. ¿Qué diría? Oiga, ya no le es suficiente con retorcerme, con estirarme, sino que ahora me está colocando cosas calientes. Y yo quiero en este día, ¿cuántos de ustedes en algún momento de su vida, o aún en estos momentos, se siente de esa forma, como metido en una lavadora y le están dando vueltas y vueltas y lo están lavando y lo están retorciendo? ¿O cuántos ya los lavaron y ahora los están aplanchando y está ese calor y esa fuerte? Pero ¿sabe cómo se llama eso? Proceso. Porque eso es lo que Dios está haciendo, porque eso es lo que Dios dijo que iba a hacer con la iglesia, para que la iglesia fuera santificada, fuera gloriosa y sin mancha y sin arruga. ¿Para qué? Para presentársela a Él mismo. Una iglesia hermosa. Y está hablando de nosotros. ¡Wow! ¿Esto no les parece fascinante? Esto es increíble. Por eso es que en el libro de Apocalipsis habla de las bodas del Cordero.
Y en el capítulo 19 dice: y a su esposa se le ha concebido que se vista de lino limpio, lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y quién es la esposa del Cordero, que es Jesucristo? Pues la iglesia. Y mire que el Señor dice que está limpiando, vistiendo a la novia con lino fino, con lino limpio y resplandeciente, para entrar a las bodas del Cordero. Por eso es que si nosotros nos quedamos como estábamos antes, en pecado, con malas palabras, con rabias, con rencores, con odios, esas son manchas. Y por eso es que nosotros como iglesia creemos en el proceso de sanidad y de liberación. Y por eso constantemente hacemos estos procesos. ¿Por qué? Porque esos procesos nos ayudan a sacar esas manchas, a sacar esas cosas que hay en nuestra vida. Y eso es lavar y planchar, sencillo. ¿Por qué? Porque el Señor nos está preparando para el día de las bodas. Mire, yo recuerdo ese día que yo me casé. Fue un 30 de noviembre del año 2002 y yo estaba esperando a mi bella esposa, en ese entonces mi bella novia, y cuando yo la vi bajar de ese carro vestida con ese vestido de blanco, hermosa, bella, peinada, yo dije wow. Y ella me contó después cómo fue al salón de belleza, se hizo peinar el día antes, cómo arregló su vestido, todas sus cosas y toda esa preparación para el día de nuestra boda. Pues lo mismo está haciendo el Señor con la iglesia. Está preparando a su novia, está preparando a su querida esposa para el día de las bodas del Cordero. ¿Y usted cree que va a llegar una iglesia ya sucia, manchada, arrugada? No, señores, va a llegar una iglesia santificada, una iglesia gloriosa, hermosa, y una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe que esa novia somos nosotros. Esa novia que va a ir se va a casar con el Cordero, somos nosotros. Wow, es fascinante. Esto es bellísimo, mi hermano. Por eso es que yo soporto las pruebas. Por eso es que yo soporto todo lo que viene. Y hoy quiero decirles a ustedes, no sé por qué pruebas están pasando, no sé por qué dificultades están pasando. Hoy lo que quiero decirles es que el Señor está lavándolos y los está planchando, porque quiere presentarlos hermosos, bellos, gloriosos. Quiere presentarlos ese día de la boda. ¿No les parece fascinante estas palabras? Yo no sé si en alguna ocasión alguien les había dicho cuál era el propósito de todas estas luchas, de todas estas pruebas, y no sé si algún día lo habían escuchado de esta manera. Y es que Dios nos está lavando, porque si somos conscientes y somos honestos y somos sinceros con nosotros mismos, hay mucho que tiene que lavarse, hay mucha mancha, hay mucha arruga que tiene que ser quitada de nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo a eso? ¿Sí o no? Si usted está de acuerdo, dígame un fuerte amén. O si ya cree que usted es santo y que no tiene nada y que ya está lavado y aplanchado, pues bueno, este mensaje no es para usted. Pero si usted es de los que creen que todavía hay muchas cosas que tiene que salir de su vida, pues mi hermano, mi amigo, está en el lugar correcto. Por eso es que el Señor Jesús dijo que Él venía a llamar ¿a quién? Oiga bien esto, a enfermos, no a sanos. Y por eso nosotros estamos aquí. Mi hermano, yo estoy aquí porque necesito de Dios. Necesito de su gracia todos los días. Y quiero que venga conmigo a 1 Corintios, capítulo número 6, versículo 10 y 11. Y mire lo que dice la palabra aquí. Dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Oiga lo que dice este versículo, que esto éramos algunos de nosotros. O sea, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores.
Pero ¿qué dice el Señor? Mas ya habéis sido lavados. Y mire lo que sigue diciendo. Ya habéis sido santificados, apartados. Ya habéis sido justificados. Por eso es que Jesucristo murió por nosotros y pagó para que hoy nosotros fuéramos declarados justos. Dice, hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Oiga, qué lindo. Por eso es que el Señor ya nos está lavando de nuestros pecados. Y quiero ilustrarlo. ¿Se acuerdan ustedes que un día el Señor Jesús se ciñó la toalla y le lavó los pies a sus discípulos? Y muchos han hecho de este evento como un ritual, como una ceremonia. Pues no, señores. En la antigüedad, el que le lavaba los pies a la gente era el esclavo de menos rango, era el esclavo más bajo. Y un día el Señor Jesús se ciñó la toalla y le lavó los pies a todos sus discípulos. Y dice la palabra que le estaba lavando los pies a todos cuando llegó donde Pedro. Y sabe que le fue a lavar los pies a Pedro. Y el Señor le dijo a Pedro que le iba a lavar los pies. Y mire lo que dice en Juan capítulo número 13, el versículo 8 y 9. Mira lo que le dijo Pedro a Jesús cuando él le iba a lavar los pies. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Oiga bien esto. ¿Sabe por qué? Porque para Pedro fue muy difícil ver a su maestro, ver a su Señor, ver a Jesús, porque él sabía que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verlo ahí en esa condición, lavando los pies a los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la gente ve que si uno se baja o hace cosas de criados o de esclavos o que no están de acuerdo de pronto a su estatus, entonces cree que pierden su identidad. Pero no, el Señor no iba a perder nada. Antes, por el contrario, Él estaba ganando aquí. Y entonces Él dijo, no me lavarás los pies. No voy a permitir que tú lo hagas. Y no era por orgulloso, ni por altivo, ni por arrogante. Era que para Pedro era humillante ver a Jesús lavarle los pies a todos, porque esa era la tarea del esclavo más bajo de una casa. Entonces era terrible, era muy difícil. Y mira lo que le dijo Jesús. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea que el Señor Jesús le advirtió y le dijo a Pedro, Pedro, si no te dejas lavar, no vas a tener parte conmigo. ¿Y sabe qué dice el versículo 9? Que Pedro le contestó a Jesús. Entonces mire lo que dice el 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo lávame los pies, sino también las manos y la cabeza. En otras palabras, báñame completo. Y sigue diciendo el versículo. Y digo, no, Pedro, no seas exagerado, porque solamente estoy lavando los pies. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir acá? Es que él le dijo que si no se lava, no va a tener parte. Y por eso es que hay muchas personas que no quieren que Dios lo lave, que Dios lo limpie. Quieren mantenerse en su pecado, quieren mantenerse en su amargura, quieren mantenerse en sus codicias, en su avaricia, en sus borracheras, quieren mantenerse en su vida de lujuria, de pecado. Y muchos simplemente quieren tener una fachada de que son muy espirituales, de que creen en Dios, de que buscan al Señor todos los días. Pero mi hermano, si usted no se deja lavar por el Señor, entonces no vamos a tener parte. Y lavarnos es nuestros pecados, es poder reconocer y decirle, Señor, hay tantas manchas en mi vida que tienen que ser lavadas. Y aquí estamos, Señor, lávame, límpiame. Amén. Y mire lo que dijo el salmista David, que estas palabras son fascinantes. Mire lo que decía David, y el hombre conforme al corazón de Dios. Y yo cada vez que veo y leo estos versículos y digo, si David, un hombre conforme al corazón de Dios, le decía estas cosas, entonces nosotros
qué, mi hermano? Y mira lo que dice el Salmo 139, el versículo 23 y 24. Y estos versículos son increíbles. Mi hermano, si usted no se los sabe, apréndaselos de memoria, subrayelos en su Biblia, escríbalos en un papelito y colóquelos ahí donde usted los pueda ver todos los días, para que usted lo lea y para que el Espíritu Santo empiece a obrar en su vida y santificarlo. Y mira lo que dice el Salmo 139, el versículo 23 y 24. Escucha las palabras. Dice: examíname, oh Dios. Oiga lo que está diciendo el salmista. Examíname. Oiga lo que dice. Y para que una persona le diga a Dios, examíname, es porque es una persona valiente. Porque hay muchos que se creen buenos y hay algunos que se creen tan buenos que, bueno, voy a mirar. No. ¿Y por qué? Pero si usted le dice al Señor, examíname, oh Dios, y mira lo que dice, y conoce mi corazón. Oiga lo que dice el salmista. Ahí le está diciendo, mira mi corazón, mira las motivaciones, mira los pensamientos, mira lo que hay en mi corazón. Y acuérdese que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y saben ustedes que en el corazón, y cuando habla de corazón, está hablando de conciencia, está hablando de pensamientos. En otras palabras, está hablando como del disco duro de la computadora. Está hablando como de esa memoria interna. Es examíname, escudriñame, mira mi corazón, mira mis motivaciones, mis pensamientos, mira lo que he pensado, lo que he dicho. Examíname. Y mire más lo que dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Y el versículo 24 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Oiga lo que dijo el salmista, mira si en mí hay camino de perversidad. Y guíame ¿por dónde? Por el camino eterno. Y por eso es que hay algunas personas que a lo mejor conocen este versículo y lo recitan. Y de pronto hasta lo oran y dicen, ay Señor, escudriñame, guíame si hay camino de perversidad en mi vida y guíame por el camino eterno. Hay otros que oran y dicen, Espíritu Santo, guíame en este camino en el que estoy. Guíame a hacer el negocio. Pero ahí cuando está hablando no está refiriéndose a que les vaya bien, porque aquí es donde entra otro tema, que esto va a ser para la próxima semana. Por eso quiero que no se me pierdan el próximo viernes, porque esto va a estar genial, mi hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente ha cogido a Dios como un amuleto para que le vaya bien. Pero saben ustedes que eso no es ser iglesia. Y acuérdese que ser iglesia, mi hermano, es ser santificados, es ser glorificados, es ser sin mancha y sin arruga. Y cuando algunos dicen, ay Señor, guíame en este camino, lo que están diciendo ahí es, no quiero perder plata, no quiero que me vaya mal, quiero que me vaya bien, pero no les importa si están viviendo una vida fuera de pecado. Y por eso nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, somos iglesia, somos tu casa, somos, Señor, tus hijos, hemos creído en ti y te necesito a ti, Señor. Entonces, mi hermano, este es el proceso que Dios está haciendo con nuestras vidas. Por eso quiero que no se pierdan estos viernes que son virtuales, pero también los animo y los invito que el domingo vayamos a la iglesia, vayamos allá al auditorio. Estamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Usted no va a tener problema de nada. Está el distanciamiento allá entre las sillas, está el gel antibacterial, está la desinfección, todo para que usted se sienta y esté seguro y tranquilo. Porque vamos a empezar allá en la iglesia un proceso de santificación de 4 semanas y vamos a terminar luego con aceite de unción y vamos a hacer un tiempo bien especial. Ese va a ser los domingos, pero presencial allá en la iglesia, y va a ser una cosa bella. Y los viernes aquí virtual seguimos con esta serie de Somos
iglesia. Así que mi hermano, lo animo para que no se pierda nada y le cuente a otros que el Señor está dándonos palabra y que el Espíritu Santo está obrando. ¿Qué tal si ahí donde está usted cierra sus ojos, levanta sus manos y vamos a orar? Padre, te damos gracias en esta hora, te bendecimos y te exaltamos a ti, mi Dios. En este día bendecimos tu santo nombre y te pedimos, Señor, que hoy tú nos limpies, nos santifiques. Señor, que seamos una iglesia gloriosa. Señor, que tú quites toda mancha y toda arruga de nuestras vidas. Yo sé que ese proceso nos puede doler y nos va a doler, Señor, pero tú estás preparando a tu esposa, a tu novia, para esas bodas del Cordero. Por eso dice la palabra en Apocalipsis 19, y a su esposa se le ha concebido que se vista de lino limpio, fino y resplandeciente para recibir al Rey. Señor, sabemos que tu venida está cerca y que pronto serán las bodas del Cordero. Por eso es que estás preparando a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, para que nunca nos olvidemos que nosotros somos iglesia, que la iglesia somos aquellos que hemos sido llamados a entrar. Señor, mi Dios, aquí estamos, Padre Celestial. Hoy te pido que tu palabra sea vida en nuestra vida y que estas palabras lleguen a lo profundo del corazón de cada uno, Señor, y que todos sepamos que somos iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, no sé si hay alguna persona que por primera vez nos escucha o escucha la palabra del Señor. Si no le ha entregado su vida a Cristo, hoy es la oportunidad. Hoy es la oportunidad de que tú también seas iglesia. No le estoy hablando de una religión, ni de una doctrina, ni de un lugar. Estoy hablando de Cristo Jesús. Si nunca has entregado tu vida al Señor, hoy lo puedes hacer. ¿Cómo es eso? Pues recibiéndolo y guiando. Te voy a guiar en esta oración, así que quiero que repitas conmigo. Padre, en esta hora yo reconozco que tú me amaste tanto que Jesús entregó su vida por mí en la cruz. Hoy reconozco mi pecado y te pido perdón. Hoy te recibo y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi vida, entra a mi corazón y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mire, mi amigo, si tú hiciste esta oración por primera vez o te reconciliaste con el Señor, Él ha perdonado tus pecados. Ahora en adelante vamos a buscarlo en ese camino de ser iglesia. Y yo sé que el Señor tiene mucho porque su amor es inagotable, su gracia nos salva, mi hermano. Así que no se pierdan, sigamos adelante, que aquí estamos para bendecirlo. Y también los quiero invitar para que mañana sábado estemos conectados en una hora de oración. Estamos de 6 a 7 de la mañana. Cuéntele a sus amigos, a toda su familia que estamos orando y comparta este enlace con ellos para que también se unan a la oración. Así que nos vemos mañana por este medio con la ayuda del Señor, y el domingo estamos allá en el Auditorio de la Fe aquí en Montenegro, Quindío. Un abrazo para todos, los bendigo. Recuerda que les habló el pastor Jorge Andrés Hoyos de la iglesia MDS en Montenegro. Un abrazo, los bendigo, los amamos, que la paz del Señor los acompañe y que su gracia y su poder esté con ustedes hoy y siempre.